mi época, cuando uno regresaba al colegio o iba al colegio, había esa famosa canción que además se le he escuchado cantar al Sambo Cabero, nada menos. Cual bandada de palomas que regresan al vergel. Eso era el retorno a las clases. En mi época, las clases comenzaban alrededor del 3 o 4 de abril. Hacía calor todavía en Lima, pero nosotros íbamos con uniforme prácticamente de franela, o sea, era una cosa un poquito... Todo esto ha cambiado totalmente y ahora más con la pandemia, pero parece que ya se van a comenzar a reabrir las clases llamadas presenciales con algunas condiciones. El congresista Esdras Medina es el presidente de la Comisión de Educación del Congreso. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Un saludo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Tendremos clases presenciales o no tendremos clases presenciales? Bueno, ya lo ha determinado el ministro de Educación. Hemos tenido algunas conversaciones. En algunos lugares ya va a haber clases presenciales. En otras hay que analizar porque el Perú es tan diferente, las regiones son diferentes. Hay una situación diferente que se vive en la sierra. Sí. He estado en Arequipa. Viendo la infraestructura y mucho carecemos de infraestructura. ¿Cómo estamos de infraestructura? En Arequipa necesitamos que el Ejecutivo construya colegios que construya colegios, no solamente repare colegios. No tan solo, sino que construya. Un ejemplo, hay un colegio emblemático en el distrito de Miraflores que tiene 60 años y sus techos son de calamina. ¿Qué colegio es? El colegio Javier de Luna Pizarro. Correcto. Y este colegio está casi a 10 minutos del centro de la ciudad, o sea, no está tan lejos, pero es de suma urgencia que se construya este colegio, que se derribe todo. Y hay que construirlo de nuevo, de cero. Tenemos que empezar de cero. Y más o menos alberga a 1000 estudiantes. Yeah. Es una realidad que lo hemos visto en el lugar, en el sitio. Y también he visto otros colegios, hemos supervisado algunos otros colegios, no con el ánimo de enfrentarnos al Ejecutivo, sino para analizar y para ver lo mejor para los estudiantes que es necesario, ¿no? ¿Vamos a tener presupuesto para reparaciones y construcciones de colegios? Bueno, han presentado ya el Ejecutivo al Congreso el presupuesto. Sí. Nosotros en educación tenemos 35.758 millones de soles. No hay mucha la diferencia porque el año pasado han designado 34.000 aproximadamente. Por lo tanto, es preocupante. He solicitado a que se vuelva a reprogramar para que puedan atender. Si en Arequipa, que es una región que es de la sierra, tenemos que ir a ver ahora a la selva, tomar algunos estadísticos y ver también en el norte. Entonces es necesario que el Ejecutivo tenga presente que es necesario la infraestructura escolar. ¿Y qué le ha dicho el ministro de Economía? ¿Qué dice? Bueno, el ministro de Economía lo único que ha hecho, porque no podemos estar en debate, ha anotado, espero que lo haya anotado y que tenga en consideración, ¿no? Cumplirá o no cumplirá, porque claro, el tema siempre es esto, ¿no? Uno dice, el ministro de Economía es para no gastar. Sí, ahí hay otro tema también que el gobierno se ha comprometido con la deuda social de los docentes. Existen deudas sociales, pagos de CTS, pagos de clases que han realizado. ¿Cuál será el monto de esto, oiga? Aproximadamente yo creo que unos 1.000 millones de soles. Entonces, mire, la diferencia, el presupuesto no está bien claro para educación. Tiene que haber un reajuste. Está clarísimo, por lo que usted me acaba de decir, va a quedar cortísimo. Sí, son diferentes situaciones. Si tenemos que hacer reparaciones, si más aún vamos a tener que tomar ciertas medidas de reforzar la higiene, etcétera, etcétera, y necesitamos pagar la deuda de los maestros, ya la cosa está muy complicada. Mire, ahí hay también otro problema. El problema es de la infraestructura de algunos colegios que ya tienen sus estudiantes, pero que tienen que ampliar. ¿Por qué tienen que ampliar? Porque el año pasado el anterior gobierno lo que hizo es propulsar que los estudiantes que estaban en los colegios privados migren a los estatales. Hasta ahí estaba bien porque se les podía atender virtualmente. Sí. Ya vamos a regresar a las clases presenciales. Algunos colegios tenían 300 estudiantes, ahora tienen
380, 400, Claro. ¿dónde van a ingresar estos 100 Han estudiantes? salido en masa de los colegios privados. Sí, sí, por la situación económica que Y se un está montón de viviendo. colegios privados se han cerrado simplemente, han quebrado. Han quebrado han y cerrado. otros todavía están subsistiendo, pero con un pago de pensión al 50%, al 60% de lo que pagaban, ¿no? Y hay diferentes realidades en los colegios privados también. Unos son de clase A, otros B, Claro. otros C, otros D. Lo que pasa es que hay gente que piensa que cuando tú hablas de colegios privados te refieres a una élite de colegios carísimos que cuestan Así es. $5.000 y que cuestan, no, la mayor parte de los colegios privados no son esos. Nosotros los denominamos micro y pequeños colegios, porque Claro. son colegios, pero estos colegios también hay que ver la realidad. Han ocupado lugares donde el Estado no ha tenido presencia de colegios públicos. Absolutamente. Y hoy esos colegios han sido golpeados. También hay que analizar cómo se podría apoyar, no con la intención de que el padre pague una pensión, sino que el Estado haga presencia a favor de estos colegios, porque hay muchos profesores que viven con 600 soles en Eso es zonas una cosa rurales. insólita, claro. Se habla poco de los profesores de esos pequeños colegios privados, ¿no? Sí, A eso se les mantiene un poco, como dicen, invisibilizados. Como y son dicen, muchos, son y muchos. son una legión de profesores. Claro, y no tan solo el docente, sino también ese Bueno. colegio ocasiona a que tengamos personal administrativo de limpieza, de mantenimiento, aún a los secretarios o a las secretarias. Bueno, esperamos también, sí, que ya para el retorno de las clases presenciales, pues se considere también la vacuna a los docentes Claro. de las instituciones privadas, ¿no? Porque la pandemia no ha hecho diferenciación. Tuve una reunión, una sesión descentralizada en la región de Arequipa con los congresistas titulares de la Comisión de Educación. El próximo mes lo vamos a hacer en el norte y luego en la selva para tener una realidad real de cada zona, porque cada zona en nuestro Perú es diferente. Es diferente. ¿La educación virtual sirve o no sirve, doctor? Mire, es necesaria, es buena, pero no hemos estado preparados. No han estado No los hemos estado docentes, preparados. ni tampoco los padres de familia no han tenido las herramientas adecuadas para darle a los hijos y bueno, hemos tenido que adecuarnos a esta pandemia. Pero ahí también hay otro problema que el Estado tiene que ver. Es decir, los colegios tienen las aulas de innovación tecnológica. Sí. He estado también supervisando ello. Tienen computadoras de muchos años atrás. Ese es Entonces el tema. tenemos que implementar ello. Claro, el tema es esto, ¿todo chico tiene una laptop o no? No tienen. Es más, ¿Qué porcentaje de laptops tendrán los chicos peruanos hoy? mire, yo he pedido el informe a dos Sí. regiones para tener una idea. En la región de Puno, el Estado, el Ministerio de Educación ha repartido 90.000 tablets. En la región de Arequipa, 11.000. Esto quiere decir que es insuficiente. En la región Arequipa contamos aproximadamente con 390.000 estudiantes. Para 11.000 tablets es Señor poco. Dios mío, ¿qué tal proporción? No tenía idea de eso. No, sí. Entonces, ahora el gobierno... Yo pensé que estábamos mejor. No, las cifras son diferentes y bueno, el día martes vamos a tener una reunión en el Congreso con el ministro de Educación donde le haremos estas preguntas porque él tiene en sus datos que a nivel de todo el Perú ya han repartido 1 millón de tablets. Entonces, ¿dónde? Habrá que preguntarle, ¿no? Porque él debe tener esa base. No con el ánimo de enfrentarnos, porque lo que aquí tenemos que hacer es unir esfuerzos, porque si no tenemos el estudiante y si no le damos el valor al estudiante, pues no existe la educación, la esencia es el estudiante. Esos problemas son tanto en la educación básica regular, ¿no? ¿Por qué no podemos darle una tablet a cada alumno en el Perú? Pregunto, ¿por qué no le hemos podido dar eso? Pero todavía ¿Cuál? estamos a tiempo porque si nosotros le otorgamos una tablet a un estudiante... ¿Cuánto cuestaría eso? Oiga? Bueno, al Estado, si el Estado puede hacer una compra a otro Estado, Sí. directo, sin intermediarios, Sí, nos costaría un costo muy bajísimo, ¿no? bajísimo. Pero eso ya depende del Poder Ejecutivo.
Bueno, claro, ustedes no tienen una bolsa para gastar plata como congresistas, pero ayer recibía un informe sobre Ruanda, África. Todos los chicos tienen una tablet. Estamos hablando de un país africano muchísimo más pobre que el Perú. Que nosotros. Nosotros tenemos que reformular todos los presupuestos y atender al futuro del Perú. Hoy ya nosotros vamos a pasar, pero si no les damos las herramientas a nuestros estudiantes para que puedan tener un buen estudio, pues estamos nosotros mismos. ¿Los chicos han aprendido con la educación virtual o ha sido solamente un saludo a la bandera, oiga? Bueno, yo creo que sí han aprendido porque sí han llegado a adaptar. Hemos estado también monitoreando algunas clases para ver cómo sí se han adaptado, pero también la realidad es otra en las regiones, fuera de las regiones urbano marginales. Muchos de ellos también existe el otro problema de la deserción. Ahí está el tema, pues. Han desertado por diferentes motivos, ¿no? ¿Tenemos cifras fiables de eso? Aproximadamente debe llegar a unos 5 a 6% claro, de deserción de estudiantes. Altísimo, porque prácticamente ya habíamos superado a cero el tema de la deserción en el Perú durante un tiempo. Pero esta pandemia nos está volviendo a la realidad. ¿Usted dónde estudió en el colegio? Mire, yo en Arequipa estudié, terminé mi secundaria en el colegio Manuel Muñoz Nájar, del cual también he ido a supervisarlo, sí, porque es necesario. ¿Y cómo he encontrado una calamidad, una tristeza, porque tiene una diferente realidad. El terreno pertenece a una fundación, y como pertenece a una fundación, no tiene un convenio firmado, el Estado no puede invertir porque no tiene el saneamiento físico legal el terreno. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es dar el mantenimiento a su infraestructura, cosa que tampoco no se da. No ha ocurrido. Y no ha ocurrido. ¿Y usted ha vuelto al aula donde estuvo? Sí, sí. ¿Y cómo la ha encontrado? Mal. La estructura cayéndose, descascarando, el piso que es de madera salido, las carpetas no adecuadas, las mismas con las que yo estudié hace ¿Y eran carpetas de madera? De madera. Que se abrían así. Exacto. Estas carpetas de madera fuerte, sí, gruesa. Que se hacía inscripciones con una moneda ahí. Exacto. Todavía siguen habiendo estas carpetas, por lo que es necesario, justamente creo que no tan solo es del Ejecutivo, sino del gobierno regional, sí, porque el gobierno regional tiene presupuesto, y puede haber invertido en estas infraestructuras. ¿Por qué no sabemos gastar? Porque en la realidad muchas veces se utiliza a personas que no son técnicas en los puestos de trabajo o en los lugares donde tienen que armar los expedientes, y por lo tanto retorna todo ese presupuesto que le dan al gobierno regional, no lo utilizan todo, lo devuelven al MEF. Eso es una cosa insólita en el Perú, la verdad, que me parece que no aprendemos o no capacitamos a la gente, no sé, ¿por qué ocurren todas esas cosas? Es que también, es necesario que el gobierno regional de cada región tome conciencia que ellos también pueden ayudar, pueden invertir en el sector de educación. En este caso, ya una congresista que pertenece a la Comisión de Educación ha solicitado que se le cite al gobernador regional de Arequipa para que informe por qué hay todas estas deficiencias, porque no tan solo hemos visitado el distrito de Miraflores, he visitado el distrito de Paucarpata, el mismo centro de Arequipa donde queda el Colegio Manuel Muñoz Nájar, he ido al distrito de Socabaya, y bueno, también ahí tenemos que ver que los alcaldes de alguna forma están cumpliendo su función haciendo los perfiles del proyecto. Lo mandan al Ministerio de Educación, ahí es donde se queda porque no le dan pase a la construcción de algunos colegios que son necesarios, que sus expedientes ya están en el Ministerio de Educación. Eso lo trabajaremos con el Ministro de Educación este martes, son muchos temas que tenemos que tocar, esperamos que el tiempo nos alcance, ¿no? ¿Cuánto demora el proceso desde que se comienza a formular el proyecto hasta que comienza la construcción, digamos? Mire, en caso de que pase todas las etapas. Hay proyectos que están desde el año 2019. Okay. Y el problema es los cambios políticos, porque cambian
el personal, quedan los expedientes encarpetados. Esperamos que exista ahora un poco de estabilidad económica para poder, política, perdón, para poder nosotros coordinar con las personas responsables de la infraestructura en el Ministerio de Educación y podamos dar pase por lo menos a los colegios que necesitan con suma urgencia, que serán en diferentes regiones que vamos a evaluarlo. ¿Sus colegas congresistas están de acuerdo en que la educación tiene que estar por encima de la coyuntura? Mire, ¿Y verse como un proyecto nacional o algo por lo menos similar? Sí, hemos llegado a un consenso ahora que hemos tenido una sesión descentralizada. Hemos entendido que lo que tiene que primar sobre el tinte político es la educación, el bienestar, porque los estudiantes nada tienen que ver en política, más bien ellos tienen que recibir ese servicio que nosotros tenemos que juntarnos y trabajar en conjunto. Por ello hemos armado comisiones de trabajo, grupos de coordinaciones de trabajo y hemos hecho una descentralización también en la comisión descentralizada de educación. Hemos designado algunos congresistas que se hagan cargo de diferentes grupos de trabajo. Por ejemplo, deporte y juventud. Sí. Que está a cargo de una congresista que pertenece a la Comisión de Educación, que es la congresista Diana González. En cuanto a institutos superiores y universidades, va a hacerse cargo la congresista Tania Ramírez. Y así hemos ido designando los pagos, por eso sabemos que este presupuesto no va a alcanzar a los pagos de la deuda social, de CTS, incluso de los nombramientos de los docentes. Se va a hacer cargo y va a evaluarlo el congresista Alex Paredes. Y así hemos armado varios grupos de trabajo. El seguimiento de la declaratoria de emergencia de educación lo va a hacer la congresista Flor Pablo. Bueno, esperemos que entendamos que la educación está por encima pues, de la coyuntura, ¿no? Esperamos trabajar por la educación. Señor Esdras Medina, muchas gracias. Yo le agradezco por la entrevista y estamos a su disposición para poder seguir tocando. Muchas gracias, señor. Volveremos a conversar.